En este video explicaré el concepto de impedancia y cómo se calcula la impedancia en los diferentes elementos que hemos venido revisando. Y posteriormente empezaremos ya a hacer ejercicios. Bien, la impedancia está definida en la página 531 del texto como la oposición que un elemento del circuito presenta a la corriente en el dominio de los fasores. Entonces, como les había comentado anteriormente, yo tengo que calcular la reactancia y posteriormente tengo que pasar ese valor de reactancia al dominio de los fasores. Pero aquí entonces ya nos va a quedar más claro lo del adelantamiento de la corriente o atraso de la corriente con respecto al voltaje en la inductancia y en el capacitor. Esta es la definición de la impedancia, la vamos a denominar con la letra Z, pues va a ser el voltaje sobre la corriente y va a estar en ohmios. Como es un número complejo, puede tener ángulo, en algunos casos, dependiendo del tipo de impedancia. Y esta sería la manera de representarlo ya en polares. Miremos cómo es la impedancia en una resistencia. Habíamos dicho que el voltaje y la corriente en una resistencia estaban en fase. Entonces, si tenemos la definición de impedancia es voltaje sobre corriente, pues tenemos el voltaje de la resistencia sobre la corriente, cada una tiene un ángulo de θ que va a ser el mismo porque no va a haber desfase, por lo tanto el voltaje va a tener cero desfase como resultado final. Es así que la resistencia o la impedancia de la resistencia en polares sería R ángulo de cero o simplemente R, o en coordenadas rectangulares sería R más 0J, ¿correcto? Entonces esta sería la impedancia de la resistencia. La impedancia de una inductancia se calcula de la siguiente manera. Hay que tener en cuenta que la corriente atrasa el voltaje en 90. Por eso esta expresión tiene que ir el voltaje de la inductancia sobre la corriente de la inductancia, pues atrasada 90 grados. Por lo tanto, la relación de impedancia va a tener un ángulo de 90. Es así que la impedancia de una inductancia en forma polar sería omega L ángulo de 90. Y en forma rectangular sería omega LJ, para que lo tengan en cuenta. Ahora miremos la impedancia en una capacitancia. Hay que tener en cuenta que en una capacitancia o en un capacitor la corriente adelanta el voltaje en 90 grados. Es por esta razón que cuando voy a representar ZC, o sea la impedancia de la capacitancia, sería BC ángulo de 0 sobre I ángulo de 90. Por tal razón, el ángulo de 90 que está abajo queda menos 90 arriba. Y para representar entonces la impedancia de la capacitancia, pues sería 1 sobre omega C, ángulo de 90 en forma polar, y menos J, omega C en forma rectangular. En esta parte del video quiero que ustedes hagan un resumen sobre lo que hemos visto, y este resumen les servirá para los ejercicios posteriores. ¿Cuál es la idea? Que completen esta tabla. En la columna símbolo deben colocar los símbolos de los tres elementos. Entonces, cómo se representa una resistencia, cómo se representa una inductancia y cómo se representa un condensador. En la columna elemento pues deben colocar el nombre, o sea resistencia, y las unidades de cada uno de ellos. En la columna reactancia tienen que colocar la expresión que identifica la reactancia en cada uno de estos elementos. Y en la columna impedancia colocan ya su valor en fasores y en coordenadas polares de cómo se representa la reactancia de cada uno de estos elementos. Y en la columna desfase entre corriente y voltaje, pues intenten colocar o hacer el dibujito de cómo están desfasados, o colocar la observación que si el voltaje o la corriente es la que se desfasa, ¿correcto? Entonces, paren el video en este momento, revisen sus notas y completen la tabla, que ya posteriormente les ayudaré a completar la tablita. Bien, miremos cómo debería quedar la tabla. En el caso de la resistencia, pues este es el símbolo. La resistencia, su valor es en ohmios. La reactancia habíamos dicho que era R normal. Y si yo lo represento ya en el dominio de fasores, pues la impedancia sería R, o en ese caso en coordenadas rectangulares R más 0J. Y aquí en la parte del desfase entre voltaje y corriente no hay ningún desfase, o sea que las ondas, ambas corriente y voltaje, arrancan desde cero. En el caso de la inductancia o la bobina, pues este es el símbolo, la unidad son los henrios. Aquí está expresada la reactancia. Recordemos que omega es igual a 2πf y esto está en radianes sobre segundo. Y esta es la manera de expresar la impedancia en forma rectangular y esta en forma polar.
aquí el símbolo mayor está representando el ángulo, o sea, lo coloqué de esa manera. Y aquí tenemos la gráfica que revisamos, la 1623, donde expresan que en este caso dice que la corriente atrasa el voltaje, ¿correcto? Y por último el capacitor, donde la unidad son los faradios, aquí tenemos su reactancia y posteriormente su impedancia. Hay que tener en cuenta que la impedancia del capacitor en forma rectangular es menos J sobre omega C y en polar es 1 sobre omega C ángulo de menos 90. Y aquí está la figura 1630 que nos permite ver que la corriente siempre adelanta el voltaje en 90. Bien, ese era el ejercicio y espero que les sirva de resumen. Hagamos el siguiente ejemplo sencillo para que vean cómo se empieza a trabajar en este tipo de circuitos en alterna ya con inductancias y con capacitores, para posteriormente ya colocar un ejercicio más complejo. Tengo este circuito con una inductancia de 0.2 henrios y me piden calcular la corriente y L. El voltaje de entrada me lo están dando en el dominio del tiempo. 100 seno ángulo de 400t más 70. Entonces acá empezamos a identificar cosas en este voltaje. Aquí podemos identificar que omega es igual a 400, ¿correcto? En este caso pues esto está en radianes sobre segundo. Entonces para proceder con el ejercicio tengo que pasar todo al dominio de los fasores. Entonces ¿cómo sería esa situación? Lo primero que puedo hacer es este voltaje pasarlo al dominio de los fasores. ¿Y cómo se hace? Esto está dado en voltaje máximo y yo lo tengo que convertir a BRMS para poder expresar este voltaje en polares. Entonces, ¿cómo quedaría? Pues esto es 100 en voltaje máximo, lo divido por raíz de 2 y me da 70.7 ángulo de ¿qué? De 70. O sea, este sería ángulo de 70. Este sería el BL, correcto, ya en el dominio de los fasores. Ahora, tengo que calcular la reactancia XL de esta inductancia. En este caso, pues decimos que es omega L. Esto sería 400 por 0.2 henrios. Entonces, XL sería en este caso 80 ohmios, XL. Ahora lo voy a pasar al dominio o lo voy a pasar a impedancia. Entonces este XL en la impedancia sería 80J. Esa sería la impedancia ZL. Recomiendo volver a redibujar o colocar los valores encima del circuito para tener mayor claridad. Entonces aquí tengo 80J y tengo 70.7 ángulo de 70. Y como necesito calcular IL, pues lo hago por ley de Ohm. Entonces, despejando IL sería igual a ¿qué? A 70.7 ángulo de 70 sobre 80J. Como debo pasar esto a polares, me quedaría IL igual a 70.7 ángulo de 70 sobre 80 ángulo de 90. Y ahí puedo hacer la operación. Y me da como resultado que IL es igual a 0.88 ángulo de menos 20 amperios. Y esta sería la respuesta de ese ejercicio. Voy a colocar otro con un capacitor para que ustedes lo desarrollen. En este otro ejercicio me plantean un condensador y una fuente BC que tiene 100 seno ángulo de omega t menos 40 y me dan la frecuencia de la onda seno que está alimentando el circuito, que en este caso es 1000 Hz. Y me entregan un capacitor de 10 microfaradios. Aquí hay que tener mucho cuidado con los microfaradios. Este sería por 10 a la menos 6. Y me piden calcular IC. Entonces, paren el video ahora e intenten hacer el ejercicio a ver cuánto les da. Y ya les dejo la respuesta aquí en el video. Entonces, esta sería la respuesta en polares del ejercicio de la corriente que deben calcular. Ahora, si me preguntaran que esta corriente la exprese en el dominio del tiempo, ¿cómo quedaría? Nuevamente, paren el video, hagan el ejercicio y aquí les coloco la respuesta.
La respuesta sería esta. En el dominio del tiempo, pues yo tengo esto en voltaje VRMS, lo debo pasar a voltaje máximo. Aquí está la fórmula y la expresión para pasarlo a voltaje máximo. Calculo omega, que en este caso es 2πf, que sería 2pi por 1000, este sería el resultado, y el más 50, que es el 50 que me dio en la parte de acá arriba. Ese sería el resultado. Entonces, quería entregarles este resumen sobre el procedimiento para hacer este tipo de ejercicios. Entonces, ¿qué es lo primero que se debe hacer? Si el voltaje de la fuente o de alimentación del circuito me lo entregan en el dominio del tiempo, lo tengo que expresar en polares, ¿correcto? Eso es lo primero que hago. Posteriormente, identifico los elementos que tiene el circuito y calculo sus reactancias de los tres elementos. Y a su vez, cuando ya tengo las reactancias, pues cojo esas reactancias y las expreso en fasores. ¿Qué va a ocurrir? Voy a tener el mismo circuito, pero con nuevos valores que son los que voy a utilizar para mis cálculos. Y allí sí aplico ya sea ley de Ohm, ley de voltaje de Kirchhoff, ley de corrientes, simplificación, todo lo que hemos visto al principio del semestre. ¿Vale?